La hora de René Delgado. ¿Cómo estás, René? Pues como te decía, un tanto molesto, por decirlo con elegancia, porque sobre la base de la compostura de candidatos y partidos, podría pensarse que al menos en México las campañas tienen tres componentes fundamentales y por lo mismo las caracteriza no la competencia, sino la incompetencia electoral. Uno de esos componentes está dirigido al electorado y no se trata ni siquiera de promesas o mejor de propuestas, sino de bienes materiales. Por ahí corren despensas, gorras, paraguas, costales de cemento, vales, y cuando no, dinero, punto, para comprar o presionar el voto. Un segundo componente está dirigido al electorado general. Se trata del spot machacón y pertinaz que desplaza las ideas para darle rienda suelta a la ocurrencia, al chistorete, al jingle pegajoso e incluso a los insultos. Está el spot del partido Nueva Alianza, que arranca con el que le dirigen a Donald Trump, pero en fin, en todo caso la mayoría de ellos vacíos de contenido. El tercer componente está dirigido al contrincante y no se trata de emplazarlo a debatir posturas o políticas, sino de exhibir su podredumbre con acusaciones falsas o ciertas, de despensas recubiertas de lodo, acompañadas de un jingle, es el eje de nuestras campañas electorales. Tal práctica política, Adela, con carácter creciente y floreciente, se nota sobre todo en Tamaulipas, en Veracruz, en Oaxaca, Quintana Roo, Puebla, Hidalgo, y esto hace que lo que antes con orgullo se llamaba la fiesta de la democracia, hoy pareciera ser la tumba del voto y el entierro del debate. Convierte al voto en simple mercancía ajena, sujeta al más rico postor, transforma el debate en un concurso de calificaciones que, así sean de lo más grave, al final no tienen ninguna consecuencia. Esta vez, quizá como una gran aportación de los candidatos, se está incorporando en las campañas un ingrediente peor que los anteriores. A lo que se reparten los candidatos entre sí, se suma ahora la exhibición de presuntos o de ciertos vínculos con el crimen organizado. Es decir, lo que vimos el fin de semana pasado allá en Tamaulipas, claro, sugiere que de pronto se coloca al electorado ante la posibilidad de escoger entre un cártel u otro. Es decir, que no se diga que no hay de dónde escoger. Hay crimen organizado, ahora sí que muy variado. Luego, los oímos hablar de sus perversiones sexuales y, en algunos casos, a título de desviación imperdonable de sus preferencias sexuales, no solo de las perversiones, sino también de sus preferencias. Creo que si bien es cierto que, como dice Mario Vargas Llosa en el libro de la civilización del espectáculo, la política no escapa a esta cultura de la frivolidad, y sí tiene hoy día la política mucho de show y poco de concepto. Es la banalización del discurso político, la frivolidad como atractivo, y lo grave es que en esta temporada la incompetencia electoral está tocando su nivel más bajo. Se convoca, como decía, al cártel a escoger al electorado a escoger entre ese criminal o entre aquel otro, y no se destacan las virtudes ni los méritos propios, sino los vicios y las perversiones del adversario. Y algo peor, como los gobiernos, y aquí estamos, es una cosa verdaderamente paradójica, como los gobiernos que todavía están en ejercicio en esas entidades han sido un fracaso o una frustración, con todo derecho el electorado no quiere repetir al mismo partido, pero el que le propone la oposición es igual o peor.
Entonces, pienso desde luego en la administración de Javier Duarte en Veracruz, de Roberto Borge en Quintana Roo, la de Gabino Cue en Oaxaca, la de Rafael Moreno Valle en Puebla, la de César Duarte en Chihuahua. Y ahí, absurdamente, la oposición insta al electorado a dar el campanazo, como si lo que propusieran fuera algo distinto. Y el partido en el poder no tiene cara para lanzar verdaderamente a su candidato, porque el gobernador de su propio partido es una vergüenza. Es decir, oímos incluso cómo a veces el dirigente del partido en el poder se lía a señalamientos con el gobernador de su partido. En contra, sí. Increíble. Y me parece que a tan bajo nivel se ha llevado el ejercicio democrático, que la elección es el ejercicio democrático por excelencia, que los partidos y los candidatos nos están haciendo perder la capacidad de asombro. Ayer te lo decía, cuando oí la entrevista que le hacías a esta víctima del pederasta, Zúcar Curi, señalando que el candidato del PAN y del PRD, Miguel Ángel Yunes, participaba de las supuestas fiestas del pederasta, verdaderamente se queda uno azorado. Por un lado, le preocupa a uno que esta mujer salga ahora a formular esa denuncia en plena temporada electoral, Claro. con una recarga de intención política. Pero por el otro lado, asombra que verdaderamente uno siga escuchando el señalamiento viejo que se ha hecho sobre el candidato del PAN y el PRD, y todavía se le postule como tal. Entonces, verdaderamente uno se asombra de que tenga que poner en duda el relato o la denuncia de una víctima, porque a lo mejor Por los tiempos. se le está utilizando, pero en el sentido contrario, le asombra a uno no haberse conmovido, no conmoverse el día de hoy frente a un político que practica la pederastia y que hoy resulta ser el mejor hombre de la oposición en México, para el caso de Veracruz. Me decía un gobernador del PRD que le avergonzaba que ese fuera el candidato de su partido, pero que iba, desde luego, a apoyarlo porque había que desplazar al PRI y provocar ahí la alternancia. Entonces uno dice, si la alternancia significa esto, es un simple quítate tú para ponerme yo, sí. ¿qué es lo que le están ofreciendo elegir a la ciudadanía? No abundo más en el caso porque no quiero particularizar solo en ese, porque me parece que de ejemplos hay varios de esta índole está plagado el concurso electoral, y verdaderamente asombra el que estemos metidos en esta circunstancia donde se pide elegir cuando no hay de dónde escoger. Y cuando la supuesta pluralidad pareciera concluir en unos igualados. Y digo igualados en el doble sentido de la palabra, partidos igualados. Sí. Y bueno, de pronto verdaderamente uno se asombra que ya hasta un componente de nuestra fiesta de la democracia sea hasta el crimen organizado. Sí, terrible. Entonces, qué pena. Y mira, mucha gente, no sin razón, critica a quienes criticamos a los partidos. Dicen que hasta el día de hoy todavía no hay otro instrumento de participación de la importancia de los partidos y que no hay democracia sin partidos. Pero no puede ser que estos sean los partidos que nos quieran marcar nuestras diferencias y nuestras coincidencias aquí en la República. Sí, terrible. Sí. Y ya va a ser la elección. Pues ya, nos quedan, de campaña ya quedan, ¿qué? 8 días, ¿no? Parece la feria del horror, 15 días. 15 días, pues 15 es el día días. 5. Hoy es, 15 días exactos. A ver cuánto lodo aflora. A ver, híjoles. Creo que cada día se va poniendo peor. Bueno, es que uno sabe que la intensidad en la estridencia con el que va aumentando conforme se aproxima la fecha,
No es garantía Oye, y de el tener. discurso de todos, ¿no? Es que están desesperados, ya no hayan cómo hacerle, Sí. es que vamos arriba en las encuestas. No, ve los No. spots sobre la Constitución del Distrito Federal. Sí, 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 sí. Híjole, Qué cosa. Bueno, lamentable. gracias, René. A ti.